Más enternecedor, confiable y hasta inofensivo que la figura de una adulta mayor, una abuelita volviendo a casa, es lo que captan las cámaras de seguridad. Hasta ahí todo normal, pero como en los trucos de magia, nada es lo que parece, y de eso se da cuenta el conserje del condominio, porque ninguna mujer anciana de dificultoso caminar vive en la comunidad. ¿Quién es entonces la persona que acaba de ingresar? La entrevista, la recuperación de videos, además de múltiples diligencias en coordinación con la Fiscalía Regional, logró establecer este hecho muy característico en esta comuna, como fue un homicidio frustrado perpetrado por un hombre adulto que ingresa a un condominio disfrazado de abuelita. Revisemos paso a paso. Son las 10 de la noche con 5 minutos del martes 18 de abril en La Serena y acaba de ingresar al condominio quien aparenta ser una anciana. Las cámaras siguen su figura, su lento y arrastrado caminar, la muestran atravesando el estacionamiento sin rumbo conocido. Cuando llega al jardín, aparece en escena el conserje, el hombre que empezó a seguirla tras advertir su ingreso. Un breve diálogo culmina con un bastonazo que lesiona al trabajador y desata las verdaderas intenciones de quien está bajo las mantas, chalecos y gorro. Ingresa rápidamente por la terraza de un departamento de un primer piso, de uno de los bloques de departamentos, y la persona que estaba en su interior indica que al verlo, ella estaba acostada, al verlo este sujeto le apunta con la pistola, trata de percutar 2 veces el arma, no le resulta, la tercera sí, pero no logra darle impacto afortunadamente, y el sujeto huye. Y se sube a un vehículo que lo estaba esperando en los alrededores. El escape también quedó registrado, así como la intervención de los vecinos, los que al oír los disparos salieron a averiguar qué ocurría y se percataron de la agresión al conserje, a quien auxiliaron. Imágenes de la supuesta anciana ingresando con complicaciones y escapando como una verdadera atleta había suficientes, pero faltaba saber la motivación de los disparos y el porqué del disfraz. Entendíamos que no se trataba de un robo, porque el sujeto no había sustraído ninguna especie, sino que derechamente había ingresado a disparar. Y por otro lado, se investigó el vehículo en el cual habían huido desde el lugar para determinar las características, la marca y poder encontrarlo. La policía comenzó a analizar las cámaras, a conseguir información a partir de las características del vehículo, determinando que era utilizado en viajes de aplicaciones de transporte. Y al encontrar al chofer, se pudo determinar que él era el hijo de la persona que vivía al lado del departamento donde el sicario, o sea, la persona que se conoce como sicario, había ingresado. O sea, esta persona se había equivocado de departamento. Con eso se pudo determinar que el objetivo inicial era matar a la mamá del chofer del vehículo. La opción de heredar un terreno de su madre y así aliviar sus problemas económicos sería la motivación. Asesinato por encargo, delito al que hasta hace unos años veíamos solo en la prensa internacional o en las películas. Hace 10 años atrás le preguntábamos a una señora de una población X, le preguntábamos qué era el sicariato y posiblemente nos iba a decir que no sabía lo que era. Hoy día ya se ha incorporado dentro del lenguaje nacional. Y así también, y aquí viene lo importante y lo relevante para este caso en particular, se ha incorporado como una estrategia propia de la delincuencia común nacional. Por lo tanto, la delincuencia común hoy día está adoptando estrategias que antes eran propias del crimen organizado. La ampliación de esta modalidad de homicidio preocupa a las autoridades y atemoriza a los vecinos, especialmente en La Serena. Este intento de asesinato por encargo se conoce cuando el recuerdo de lo ocurrido en julio del año pasado todavía está fresco. Estamos rescatando cámaras del lugar, se está realizando el trabajo científico-técnico, levantando evidencia balística y los antecedentes van a ser entregados al fiscal de la causa. En esta ocasión le dispararon a quemarropa a un joven que caminaba junto a su padre, luego que los confundieran con otra pareja de hombres de características similares. El poder de fuego y la intención de matar a una persona específica, denominadores comunes para ambos casos. También se repitió el que los errores en la ejecución contribuyeran a la captura. La delincuencia no es especializada, sino que el delincuente nacional es más bien versátil. Y dentro de esa versatilidad comete diferentes tipos de delitos, más bien con una característica de tipo oportunista.
Hay muy pocos delitos que son planificados, por ejemplo, los asaltos a un banco, los asaltos a camiones de valores. Ahí hay justamente una planificación, una elaboración y una inversión de mucho tiempo, incluso muchos recursos. Pero en el resto de la delincuencia nacional hay más improvisación que planificación. Se improvisa mucho y se dejan muchas variables al azar, a lo que se encuentren. Y a eso entonces le sumamos la impulsividad, la inestabilidad y el consumo de sustancias, y lógicamente eso, por suerte, está a favor de la sociedad y en contra de este tipo de delincuentes que son rápidamente detenidos. El disfraz no fue suficiente para evitar las sospechas ni la posterior identificación. Se equivocó además de departamento. Esa cadena de errores, según los expertos, es más común de lo que uno cree. Incluso el psicópata, ya no solamente el delincuente antisocial, sino que el psicópata no se caracteriza por una gran capacidad de desarrollo intelectual, sino que por el contrario, normalmente están bajo el promedio de la media nacional. ¿Qué tienen? El uso de la violencia, el uso del descontrol, el uso del consumo de sustancias. Lo que los hace es justamente, entre otras cosas, cometer mayor cantidad de errores. Aunque el sicario disfrazado de anciana falló en el intento, hirió a otra persona con sus disparos, una mujer embarazada que abandonó el condominio apenas se recuperó de las lesiones. La destinataria original de los disparos también se cambió de vivienda. Ella hace años había cortado la comunicación con su hijo, el que hoy contrató a un delincuente para asesinarla. Luego de realizar diligencias, la CIP de esta unidad establece, ¿cierto?, al autor material de los disparos, quien es un chileno de 24 años, quien tiene múltiples antecedentes penales previos, y además a una mujer, también adulta con antecedentes penales, quien se encuentra, ¿cierto?, en coordinación entre el autor intelectual y el material del delito de homicidio frustrado. Los tres, el autor de los disparos, el chofer del auto e hijo de la persona a quien se destinaba el ataque, además de una mujer que los mantenía en contacto, permanecerán 120 días en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Una historia con elementos suficientes para grabar una película y que nos recuerda que la realidad siempre puede superar a la ficción.